ustedes, voy a repetir las características que tiene el argumento de Anselmo en el Proslogion. Habíamos dicho que es un argumento que pretende ser absolutamente simple, autosuficiente, único, ¿sí? Sus características principales son la de ser un argumento a priori. A priori significa independientemente de la experiencia, es decir, es un argumento que no apela a ningún sustrato, a ninguna plataforma empírica, diríamos, ¿sí? Sino que procede por razón pura, ¿sí? Por otro lado, es un argumento que no procede, digamos, de los efectos a la causa, ¿sí? Sino que parte de la causa misma y demuestra desde allí la existencia del ser perfectísimo. Es un argumento que, diríamos, no, así como no parte de los efectos, es un argumento que no va de lo más conocido, que serían los efectos, a lo menos conocido, ¿sí? Es decir, no es un argumento aristotélico, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Aristóteles el conocimiento avanza yendo de lo más conocido hacia lo menos conocido, ¿sí? Siendo lo más conocido la realidad empírica, ¿sí? Es decir, lo fáctico, y lo menos conocido la usía segunda. En este caso, el argumento es anti-aristotélico. Por otro lado, procede por reducción al absurdo, es decir, demuestra la verdad de la tesis refutando por su carácter imposible a la antítesis, ¿sí? Es decir, demuestra la imposibilidad de la antítesis y entonces digamos, la tesis es verdadera, ¿sí? Yo les decía que, bueno, que la fórmula sería es imposible, recordemos que lo imposible es lo autocontradictorio, es imposible no A, por lo tanto A es verdadero, ¿sí? Es decir, es imposible que un triángulo no sea una figura de tres ángulos, ¿sí? Es decir, o es un triángulo o no es un triángulo, pero el triángulo es una figura de tres ángulos, ¿sí? No puede ser triángulo y no triángulo al mismo tiempo, porque esto supone un violentamiento del principio de no contradicción. Entonces tenemos estas cuatro características. El argumento es un argumento por razón pura, ¿sí? Es decir, que no apela a lo empírico. Es un argumento que no va de los efectos a la causa, que no procede de lo más conocido a lo menos conocido y es un argumento por reducción al absurdo, ¿sí? Podríamos decir que hay dos núcleos importantes en el argumento. Una es la definición, uno de esos núcleos es la definición de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Y el otro núcleo importante es la figura del necio, que está tomada del Salmo 14 de la Biblia, cuando dice, dijo el necio en su corazón, Dios no existe. Entonces, lo que se va a refutar es esa antítesis. Nosotros tenemos la tesis es que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, y si Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, es el ser supremo, ¿sí? la suma perfección, por lo tanto tiene que tener todas las perfecciones, no le puede faltar ninguna, ¿sí? Quitarle una perfección sería
decir que Dios no es Dios, por lo tanto Dios tiene que existir. O sea, la tesis es Dios existe y la antítesis es Dios no existe, ¿sí? Entonces, lo que hace Anselmo es, por reducción al absurdo, demostrar que es absurdo, demostrar que es imposible, diríamos, afirmar que Dios no existe, ¿sí? Es decir, quitarle a Dios una perfección o una positividad, diríamos. Es decir, agregarle a Dios una negatividad, siendo Dios pura positividad. Recordemos que para diríamos, para la teología positiva, es decir, esa teología que atribuye características al ser perfectísimo, Dios está caracterizado como omnipotente, omnisciente, es un ser omniabarcante, suma bondad, suma veritas, bueno, todas las características que no aparecen en la teología negativa, porque la teología negativa justamente lo que hace es, digamos, no pronunciarse acerca de Dios, porque decir cualquier cosa, cualquier característica de Dios es, de alguna manera, rebajarlo, ¿sí? Degradarlo, ya que se trata de una palabra humana, que es la que dice algo acerca de Dios, ¿sí? Es decir, la palabra humana no alcanza para poder decir algo acerca de Dios, entonces la teología negativa lo que hace es no decir nada respecto de Dios, y en todo caso para la teología negativa Dios es la nada. Entonces, si el ser perfectísimo es pura positividad, yo no le puedo negar la existencia porque le estoy quitando una positividad, ¿sí? Es decir, Dios necesariamente tiene que existir. Anselmo va a plantear que es el único ente cuya existencia en la realidad es necesaria, digamos, ¿sí? Los otros entes pueden no existir, pero en el caso de Dios la existencia es necesaria, ¿sí? Entonces, cuando el incipiens, el absurdo o el necio, digamos, son todos términos sinónimos, o el contradictorio, ¿sí? Necio, absurdo, incipiens, contradictorio, son términos sinónimos. Cuando el necio dice Dios no existe, en realidad hay allí una concordancia con el creyente. Es decir, tanto el creyente como el necio, cuando escuchan la palabra Dios, entienden esa palabra, ¿sí? Acá estamos en el plano de lo lingüístico, entienden esa palabra como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Es decir, tanto el creyente como el necio coinciden en la adaequatio entre el lenguaje y la noción. Lo que va a hacer el necio es negar la adaequatio entre la noción y la realidad. Recordemos que para Anselmo, para la reflexión anselmiana, una significación cumple plenamente su finalidad cuando hay no solo adaequatio lingüística, sino también adaequatio nociológica. Es decir, para que una significación, repito, cumpla plenamente su finalidad, tiene que haber adaequatio entre el lenguaje y la noción, y entre la noción y la realidad. Lo que hace el necio es
admitir por un lado la adequatio lingüística y negar, digamos, la adequatio o la adecuación. Recordemos que adequatio significa adecuación, la adequatio entre la noción y la realidad, ¿sí? Cuando digo adequatio, repito, estoy diciendo la rectitud, ¿sí? Es decir, que esa significación cumple su rectitud y la cumple, digamos, plenamente cuando hay rectitud tanto lingüística como nociológica. Y esto tiene que ver con una concepción de la verdad, de la veritas, para el mundo medieval, donde la verdad o la veritas es la coincidencia entre la significación y aquello que existe efectivamente en la realidad. La síntesis del argumento sería, es imposible que Dios no exista, por lo tanto Dios existe, ¿sí? Es decir, Dios sería el único ente cuya esencia existe necesariamente en la realidad, ¿sí? Es decir, es el único ente cuya existencia en la realidad está garantizada, ¿sí? Decir que Dios no existe es un absurdo, es como decir que el triángulo no es una figura de tres ángulos, que sería lo mismo que decir que el triángulo no es un triángulo, o decir, por ejemplo, el triángulo es una figura de dos ángulos, ¿sí? Lo cual implica una imposibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Anselmo? Anselmo demuestra que Dios existe refutando la afirmación del necio, que justamente lo que está diciendo el necio es que aquello mayor que lo cual nada puede pensarse no es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Y esto es una contradicción. Es decir, por un lado, admite que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, pero por el otro lado niega, digamos, la adecuación entre esa noción y la realidad. Y allí incurre en una contradicción, ¿sí? Bien, vamos a dejar acá y como les digo siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier reflexión, la dejan debajo del video y yo la próxima respondo. Muchas gracias.